El León se quiere poner el disfraz de caballo negro. Le ganó con autoridad al equipo de Matías Almeida y llegó a 9 puntos para alcanzar los puestos de clasificación directa. Y pese a que todavía es temprano, ya ilusionan a la afición. Tigres consumó su primera victoria del año futbolístico ante el equipo del pueblo. América estará una semana más en la cima, luego de asaltar el olímpico Benito Juárez. Y Toluca, muy apenitas, salió victorioso de la corregidora ante los Gallos. Chivas, ya sin la Hormiga González, quien partió rumbo al fútbol griego, recobró la memoria ante los Xolos, que salieron pisoteados de Guadalajara, mientras que Atlas mantiene el buen paso y lo confirmó con creces ante el campeón. Pachuca nos hizo recordar al Conejo Pérez con el gol de su portero, y Pumas volvió a cantar un tanto en casa después de un largo rato. La Fiera sigue en ascenso y sumó su sexta victoria al hilo luego de vencer en casa a los Rayados de Monterrey. Previo al silbatazo inicial se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Jacobo Batare Yacoman, empresario fundador de Grupo Bata, quien fuera dueño del Club León de 2008 a 2010. En las acciones de juego, Orbelín Pineda casi sorprende de larga distancia, mas el balón no bajó a tiempo. Y cambiando hizo lo propio, pero el Mochis Cárdenas recostó sin problemas. Al minuto 24, Borrell habilitó a Jordi Cortizo, quien llegó vacío desde segunda línea y definió con un disparo cruzado el 1-0. La ley del ex no falló, sin embargo se ahorró el festejo al pedir disculpas. El ex del Necaxa se tiró de palomita. El 16 estuvo cerca del doblete y sin más se esfumaron los primeros 45. En el segundo tiempo, Lucas Ocampos le ganó la espalda a Johan Romaña. El central colombiano malogró una oportunidad manifiesta de gol y obligó a César Ramos a mostrar la tarjeta roja. El argentino no logró convertir el tiro libre. Enseguida, el Tecatito Corona enganchó al centro y sacó un disparo cruzado, solo que el palo mantuvo con vida al cuadro Esmeralda. Más tarde, el Mochi salió con fuerza excesiva y se llevó puesto a su ex compañero, el Plátano Alvarado. El juez pitó la pena máxima para que Daniel Arcila anotara su nombre en la cédula arbitral, por sexto encuentro consecutivo. En los últimos minutos, la pandilla buscó cualquier intento de milagro, pero Corona cabeció sin potencia, y García se subió a un vuelo de primera clase para desviar el fierrazo de Luca Orellano. Los Panzas Verdes no ganaban 6 partidos seguidos desde marzo de 2023, y además llegaron a 9 puntos en el certamen. Nada mal para el equipo de Javier Gandolfi. Luego de una semana bastante movida en el campamento de la U de Nuevo León, los Tigres regresaron al sendero de la victoria. A media semana, los felinos hicieron oficial la llegada de Víctor Manuel Vucetich a la vicepresidencia deportiva, posición que anteriormente ocupó Gerardo Torrado. Asimismo, se informó que el Rey Midas tomará la dirección técnica del equipo de manera interina, en lugar de Hernán Elizondo. Antes de llegar a la media hora de partido, Luis Calzadilla se llevó el cartón preventivo por una falta sobre Diego Lainez. No obstante, Juan Bruneta no aprovechó el balón detenido y estampó la barrera. 6 minutos después, la falta de concentración se hizo presente en el número 19 del Potro, quien se barrió con fuerza desmedida sobre Rómulo Suárez, por lo que se tuvo que marchar temprano a los vestidores. Con un hombre de más, los de San Nicolás se hicieron más fuertes. Diego Lainez pateó desde fuera del área y el Búfalo Aguirre llegó a cerrar la pinza, solo que la recompensa nomás no llegaba. El 0-0 no se movía y en un latigazo los azulgranas acariciaron la ventaja. Rafael Guerrero derribó por la espalda a un contrario dentro del área y obsequió el tiro penal. Sin embargo, Nahuel Guzmán sacó las papas del fuego al bloquear el cobro de Luis Puente. Aquella noche la fortuna le dio la espalda al equipo dirigido por el Piojo. Cuando tienes a los Tigres contra las cuerdas no puedes perdonar, porque tarde o temprano encontrarán la manera de castigar. Al 79, Bruneta halló entre líneas al artillero uruguayo, quien con un disparo a primer palo la mandó cruzar la raya. En los últimos segundos del tiempo reglamentario, Isaac Galván retrasó con el número 11, que se tiró una especie de media tijera para multiplicar el 1 por 2 y confirmar la victoria de los de la Autónoma de Nuevo León, después de 9 compromisos. Ya está disponible el número 9 de la revista Balompié, que cuenta las 104 crónicas de todos los partidos del Mundial 2026. Por supuesto, en portada encontrarás a la selección mexicana, que tuvo quizá la participación más destacada de toda la historia. No dejes que tus recuerdos se pierdan en la inmensidad del internet. Entra a balompié.mx y consigue tu ejemplar número 9. El América se midió al peor equipo del campeonato y aseguró el liderato general por una semana más. A pesar de que el mercado de fichajes no fue el que muchos esperaban,
Previo al juego contra los Bravos, se anunció la llegada de Miguel Borja, procedente del Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos. En el alba del compromiso, Rodolfo Cota rechazó un centro lleno de potencia y Matson atendió el rebote, aunque el ex de las Chivas volvió a hacerse presente. El 9 de los fronterizos realizó una patada de karate sobre la humanidad de Alan Cervantes, así que fue amonestado. Antes de llegar a la media hora, Óscar Estupiñán estrenó el marcador, pero debido a un fuera de juego milimétrico, la acción fue anulada. Ahora sí, al 32 se abrió el camino para los verdes. El Puma Rodríguez tras un servicio desde la banda de la izquierda, y el delantero colombiano remató a espaldas de su marcador, el 1-0. Poder llevarle alguna pelota a Puma, centro, Estupiñán, ¡gol! ¡Gol! Por parte del Puma apareció Estupiñán. El América tiene serias deficiencias por los costados, atacan poco, pero cuando entra la pelota es una daga contra el arco del propio Cota. El AVE no se tardó mucho en emparejar la balanza, pues 5 minutos después Kevin Álvarez habilitó a Henry Martín, quien con un cabezazo cruzado bateó a Sebastián Jurado para mostrar los bíceps con la tribuna. Antes de ir al refresco, la bomba casi repite la fórmula, pero el ex de Veracruz estuvo atento, y a continuación Rafael Veiga la mandó por encima del arco. Al inicio de la parte complementaria, una mano de Javier Aquino dentro del área se tradujo en tiro desde los 11 pasos. El 9 azulcrema se perfiló de pierna derecha y reventó la portería para sellar la voltereta. Cuando el cronómetro llegó a la hora, el Rayito le dejó ir toda la pierna a la de Gajos, mas el travesaño se impuso en su camino. Por su parte, el Chiquito Sánchez le pegó con la almohada. A pesar de ir abajo, Juárez no dejó de intentar. Su número 19 coqueteó con el empate, pero el cabezazo pintó la madera, y luego el contrarremate de Monchus escapó por un costado. Estupiñán no quitó el pie del acelerador y se dio la media vuelta dentro del área, pero Rodolfo Cota se lo endemoniado para tapar el disparo del adversario y amarrar las 3 unidades. De blanco y negro se teñó la noche en el Olímpico Benito Juárez. Los de Coapa consiguieron su 4ª victoria del campeonato para alcanzar los 13 puntos, mientras que el conjunto fronterizo continúa sin sumar y permanece con 0 unidades en la clasificación. Penal en los últimos minutos, el Toluca se impuso a los Gallos Blancos en la cancha de la Corregidora. A pesar de que al encuentro no le pasaba mucho, al 31 los Diablos se quedaron con uno menos por la expulsión de Diego Barbosa, tras un planchazo sobre Santiago Jomenchenko. En los últimos momentos del primer capítulo se confirmó el tiro de castigo, debido a una falta de Bruno Méndez. Sin embargo, Ali Ávila quiso ajustar tanto su disparo que la mandó de tour por las tribunas. Al cambio de cancha, Querétaro entregó una falta en las afueras del área. El niño se perfiló de pierna izquierda. Con un pincel marcó un golazo para adelantar al cuadro escarlata. El niño de pierna izquierda mete el remate. Es un tremendo. Lo dijimos hace 10 minutos, no es el mejor partido. No. Se saca un chispazo y qué golazo. Y ahora para Querétaro ya ir a trabajar. Más adelante, Daniel Parra mandó un centro lleno de veneno al corazón del área. Y Jomenchenko apareció solitario para poner los pares. Lamentablemente, para la causa queretana, Lucas Abacia cargó por detrás a Federico Viñas. El silbante señaló el manchón y el propio uruguayo fue el encargado de canjearlo por un gol. Horas antes del encuentro, por fin se hizo oficial lo que se cocinó durante toda la semana, pues Armando González se convirtió en nuevo jugador del Olympiacos de Grecia, a cambio de una cifra cercana a $12 millones. Hormiga, te deseamos mucho éxito. Por otro lado, un tormentón azotó Guadalajara a minutos del silbatazo inicial, por lo que el encuentro se retrasó por más de 2 horas y arrancó hasta las 19:30. En tanto, Tijuana se presentó como sublíder del torneo, y de salir con victoria del estadio Akron mantendría dicho puesto por una semana más. Sin embargo, se cruzó con una versión muy distinta a la que mostró el Chiverío en las primeras fechas. El dominio del conjunto rojiblanco fue total desde el arranque, pero fue hasta el 23 que llegó su majestad, gracias a un tiro de esquina. Efraín Álvarez la colgó al primer palo, Romo peinó y Santiago Sandoval emergió sin marca para mandar al fondo de las redes. Posteriormente, los de casa repitieron la jugada de Pizarrón desde el otro costado, solo que ahora Diego Campillo prolongó y Ricardo Marín sin contratiempos incrementó la ventaja. En los últimos segundos de la primera mitad, Hugo Cambero se subió a la motocicleta y cuando se perfiló al arco rival fue derribado por Ramiro Árciga,
así que se concretó el penal, traducido en anotación por el 4K Marín, quien respondió de inmediato con un doblete, tras la baja del Hormiga. En el primer cuarto del segundo lapso, Brian Gutiérrez ingresó de cambio, y en los primeros balones que tocó asistió el Piojo Alvarado, quien de pierna zurda cruzó a Pepe Toño Rodríguez para cantar el cuarto. A pesar de la goleada, los fronterizos dejaron muchos espacios en defensa. En un contragolpe, el Pistaches en salsa verde tocó el movimiento de Campillo. El central del redil recorrió a placer la banda de la derecha, un escopetazo alzó la manita. El conjunto dirigido por el Loco Abreu reaccionó muy tarde, ya que al 74 Manuel ejecutó un potente cabezazo que recortó distancias. Y en la compensación, el mismo brasileño emuló el testarazo de unos instantes atrás para maquillar el resultado final. El Guadalajara sumó su segunda victoria consecutiva en Liga y comienza a escalar posiciones de la clasificación, dado que ya es cuarto por debajo de América, Atlas y Toluca. En el proceso eso que tenemos muchos jugadores jóvenes, nosotros somos el equipo que más minutos tiene de menor, por ejemplo. Utilizamos más mexicanos que Chivas. Pues tenemos 8, porque Chivas tiene eso, ¿cómo que le llaman los mexicoamericanos? Pero mexicanos tenemos más nosotros en cancha que Chivas. En ese proceso que vamos, este tipo de partidos también te da un crecimiento de maduración muy bueno para lo que nosotros queremos visualizar a mediano y largo plazo. Puebla mantiene el paso firme. Vino de atrás para vencer a Santos y seguir en puestos de liguilla. Antes de que la afición encontrara su lugar, Cuevas picó al espacio y mandó el centro de primera intención. Facundo Almada se perfiló espantoso y marcó en propia puerta para darle la ventaja a los de la Laguna. La franja tuvo reacción inmediata y 5 minutos después, Eduardo Mustre le pegó desde su casa de pata zurda para dejar fuera de combate a Carlos Acevedo, quien vio en primera persona la caída de su arco. Veremos a Organista que se acerca a la pelota, al final el disparo. ¡Gol! ¡Del Puebla! El tiburón, ahí está, se la llevó el tiburón. La metió Mustre. En los segundos 45, Velasco casi sorprende con un fogonazo a balón detenido, mas el enguantado soportó hasta el último minuto, y de milagro el rebote no terminó en autogol, gracias a los tachos del propio Acevedo. De inmediato Bullaude conectó de cabeza un trazo de Villalba para devolver la ventaja a los suyos. A pesar de que la saga local intentó evitar el gol, el balón rebasó por completo la línea de cal. El encuentro llegó a un auténtico ida y vuelta, pues en la siguiente acción el oriundo de Córdoba Veracruz puso punto final a un barullo dentro del rectángulo y volvió a emparejar el tanteador. Pasada la hora, Carlos Baltazar recibió de espaldas al arco, se dio la media vuelta y en plena caída sacó un remate al poste más lejano del cancerbero, quien se estiró al máximo, pero solo adornó aún más el golazo del Rey Mago. Termina punteando, Garnica se mantiene, clavó el centro, atención, ¡golazo! Con el regaló, tremenda jugada por parte de Baltazar, aguantó, dio la vuelta cuando estaba cayendo, picotea la pelota, hace que el público que se echó su licuado de mamey se desnude en la tribuna. Los camoteros estuvieron más cerca de marcar el cuarto que los albiverdes de conseguir el empate, pero el tanteador ya no se movió. Mientras tanto, el cuadro del Angelópolis durmió como quinto general, igualado en victorias con Toluca, Chivas y Monterrey, además de superar por una al actual campeón del fútbol mexicano. Al tiempo, Aleco Irarrágorri estaba cantando una canción. Quiero que todos la acompañen a cantar porque no lo puedo hacer solo. Así como levantaron Santos, no es mi proyecto, no es el proyecto de Aleco, es el proyecto de todos juntos. Los invito a preguntarse, ¿cuál es el color de la esperanza? ¿Cuál es el color de la esperanza? El verde. Mi esperanza es muy grande y mi esperanza es verde. Mi sangre es verde. Te la dedico, cabrón.
Azul perdió la brújula y sumó su tercera derrota de forma consecutiva, ahora frente a Atlas, que en contraste atraviesa un gran momento. Eric Lira no apareció en la convocatoria de Joel Wiki, pues ante su posible salida al fútbol europeo, el cuerpo técnico prefirió no arriesgarlo. A la media hora de partido, Duke hizo lo que quiso por la parcela de la derecha, se quitó de encima a Omar Campos y metió el hoyazo hacia Gary Saldívar, quien se lanzó de cabeza para silenciar el inmueble. Con el gol, el rojinegro tomó más confianza, y luego de estampar en 2 ocasiones el metal, llegó el 2-0. El caboverdiano ejecutó otro centro potente y Florian Monzón llegó puntual a la cita para ampliar los registros. Esto ya era un baile en el Estadio Azteca. Al regreso de la pausa comercial, los de Jalisco estuvieron cerca del tercero, mas el delantero argentino vio frustrada su vaselina ante la gran salida de Kevin Mier. A continuación, Saldívar condujo a placer por territorio rival y ante la nula presión sacó un obús que el colombiano desvió a mano cambiada. La academia no dejó de insistir, pues Sergio Hernández estuvo cerca del tercero, pero cruzó de más su intentón. Palavecino disparó raso, nomás que se encontró con el mismo destino que su rival. Lucas Romero se fue a la desesperada con un bombazo de larga distancia, más que la bocha se abrió sin peligro alguno para bajar la cortina. La máquina es 12º lugar de la tabla, y además no perdía 3 o más partidos desde la fase regular del Clausura 2024. Por su parte, el Zorro llegó a 12 puntos para ponerse por detrás del América. Recordamos a Rafa Márquez en su paso por el Mónaco, en el Archivo de Oro, este equipo que muy próximamente podría comprar la carta de uno de los mejores futbolistas mexicanos en la Copa del Mundo, Eric Lira. Luego de formar parte de uno de los mejores Atlas de la historia, aquel del verano 99 que llegó a la gran final y cayó desde el manchón penal ante los Diablos Rojos del Toluca, el central de 20 años fue considerado para disputar la Copa América celebrada en Paraguay. Márquez disputó aquel certamen con la selección mexicana y debido a su temprana edad fue uno de los jugadores más observados del equipo. El Tri acabó en tercer puesto, pero para Rafa aquella actuación se convirtió en el trampolín que lo llevó a Europa. El Mónaco envió visores con la intención de seguir de cerca al chileno Pablo Contreras, solo que el objetivo cambió conforme avanzó el torneo. El interés se convirtió rápidamente en una negociación y en ese mismo verano Rafael Márquez dejó la academia para convertirse en jugador del cuadro rojiblanco por una operación que rondó los 4.5 millones de euros. Su debut llegó en agosto de 1999 y no tardó en ganarse un lugar en la defensa, pues en la primera temporada que disputó jugó 23 partidos de liga, 22 de ellos como titular y marcó 3 goles. Sin embargo, el punto más alto de aquella temporada llegó cuando el Mónaco se proclamó campeón de liga y Rafa se convirtió en el primer mexicano en conquistar el fútbol francés. A pesar de que en las siguientes campañas el Kaiser no logró alzar ningún título, se afianzó como uno de los líderes de la defensa y la recompensa llegó hasta la temporada 2002-2003, cuando el Mónaco conquistó la Copa ante el Sochaux. Tras 4 temporadas con el club, en las que disputó 114 encuentros entre todas las competencias, marcando 5 goles, el Barcelona apostó por él para seguir construyendo su legado como una de las grandes leyendas del fútbol mexicano. Con un gol del portero en el último minuto, Pachuca rescató el empate frente al Atlético de San Luis. A pesar de que al juego poco le pasaba, al 31 Adonai Escobedo fue al monitor por una acción de fuerza excesiva de Eduardo Bauerman sobre Sebastián Sanz-Lamonche. La revisión no fue muy larga y el silbante decidió expulsar al número 4 de los hidalguenses en las escasas jugadas de peligro en la primera mitad. El mediocampista francés probó en un par de ocasiones de balón detenido, mas Carlos Moreno no tuvo complicaciones para quedarse con la de cuero. Recién comenzado el segundo tiempo, Felipe Mora llegó pleno frente al arco rival, pero le metió el pie muy abajo. Enseguida el del jersey morado achicó perfecto el disparo de Llorente y la saga le complementó tras bloquear el contrarremate del chileno. A continuación, el ex de Puma se tiró de palomita, solo que Moreno se aferró a mantener el 0 atrás y después el mismo 99 pateó por un costado. A 7 del final, el cuadro potosino por fin vio recompensado su esfuerzo y el hombre de más, Mora, tocó con Luis Nájera, la prendió de zurda y gracias a un desvío de la saga la acomodó fuera del alcance del portero. Cuando todo indicaba que el juego terminaría con la victoria rojiblanca, en el tiempo de compensación, Carlos Moreno subió a buscar el milagro. Nicolás Vallejo la colgó al área y el arquero de los Tuzos se elevó sin marca para conectar un cabezazo picado que puso los cartones iguales. Tiro de esquina, Rochbet, el remate. ¡Gol! ¡Gol de Carlos Moreno! ¡El arquero! Una locura que quedará grabada en los libros de historia de la
la Liga MX. El Atleti suma 9 partidos seguidos sin ganar, aunque solo los últimos 8 han sido con Diego Mejía. En tanto, los de la Bella Airosa no ganan en Liga desde el debut en contra de los Tsunamitas. Pumas ya tiene más de 3 meses sin ganar en Ciudad Universitaria y ahora se tuvo que conformar con la división de unidades frente a Necaxa. Ambos equipos arrimaron al área rival sin generar mucho peligro. Antuna chutó cruzado y Lolo Farabelli la mandó de visita a la pista. Nathan Silva obturó un disparo que parecía no llevar mucho. A los 67 segundos del complemento, los hidrocálidos fueron con más decisión al frente y Keylor Navas dejó su primera gran intervención gracias a un disparo de Leiva, aunque la acción no contó por una mano previa. De inmediato, el ex de la máquina llegó desde atrás para impactar de primera intención, nomás que lo hizo directo a la posición del Tico. Y en la otra trinchera, Jiménez se quedó con un martillazo de Luciano Herrera. La Pantera Morales también intentó romper el candado con un rafagazo de media distancia, solo que el arquero desvió con ambas manos al tiro de esquina. Más adelante, el 6 de los Rayos controló de pecho y le pegó de bote pronto, pero no contaba con el monstruo que estaba bajo los 3 palos, quien se encargó de decirle que en él. No obstante, al minuto 76, el tricampeón de Champions no pudo hacer más, pues Emilio Rodríguez desbordó por el jardín de la izquierda. Carranza le remató en las narices para desnivelar el tablero. Luego de que Jiménez se rifara con un atajadón, el Toti López levantó un globito que parecía no tener mucho sentido. Mas el Memote recentró y el oriundo de Jujuy la prendió de zurda para cantar el 1-0. Aunque su festejo dio mucho de qué hablar. Desde aquella anotación de Robert Morales en la final contra Cruz Azul, los de la máxima casa de estudios no celebraban un gol en casa. Sobre el minuto 90, el número 31 casi le da la victoria a los universitarios con un frentazo. Sin embargo, el arquero electricista recorrió perfecto para quedarse con un punto. Este fin de semana regresaron las grandes ligas y con ello aumentó la actividad de la Legión Mexicana en el viejo continente. Mateo Chávez disputó los 90 minutos cuando el AZ Alkmaar venció por 2-0 al Fortuna. Pese a que el canterano de Chivas no asistió, firmó una gran actuación, aunque provocó una tarjeta roja que casi lo manda al hospital. Los Wolves ganaron su primer partido de liga por 3-1 en contra del Preston. Raúl Jiménez apareció como titular y repartió una asistencia al 71, 8 minutos antes de salir de cambio por Jordan James. En la Serie A, Johan Vázquez inició una nueva campaña como capitán del Genoa, que parecía encaminado a firmar un empate sin goles ante el Napoli. Sin embargo, en la recta final, el equipo de Maradona se llevó los 3 puntos con un 2-0. En el primer gol, obra de De Bruyne, los locales reclamaron una falta sobre el mexicano, pero el árbitro no sancionó nada. El Betis inició la liga con una victoria de 1-0 sobre la Real Sociedad. Más que Álvaro Fidalgo la tuvo que celebrar desde el banquillo, donde permaneció todo el encuentro. En Rusia, César Montes regresó a la actividad con el Lokomotiv de Moscú, que perdió por 3-2 frente al CSKA. El ex de Rayados estuvo de arranque, mas salió de cambio al minuto 75. Por su parte, Julián Quiñones marcó al minuto 24 la Al-Ittihad, pero la acción fue anulada y los suyos cayeron por la mínima. El mercado de fichajes aún no cierra. Jugadores como Obed Vargas, Edson Álvarez, Santiago Jiménez y César Huerta todavía tienen su futuro en el aire, pues no se sabe dónde jugarán esta campaña. ¿Crees que el Puebla mantenga el mismo nivel durante todo el torneo? ¿Cómo predices que le irá la hormiga en Grecia? ¿El Cruz Azul sufre de campeonitis ya de una vez? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like para que el algoritmo nos recomiende. Compártelo con tus amigos y familiares que se perdieron algún juego. Y ya sabes, suscríbete porque aquí seguiremos contando todas las leyendas del fútbol mexicano.